Puedes fingir fuerza. Puedes fingir confianza. Puedes fingir amabilidad, ambición, disciplina, por un tiempo. Pero hay ciertos comportamientos sutiles y precisos que traicionan la verdad. Y Maquiavelo sabía exactamente cómo detectarlos. Porque en su mundo, rodeado de mentirosos, oportunistas y cobardes, no podía darse el lujo de adivinar quién era fuerte y quién simplemente era ruidoso. Tenía que saberlo. Y lo aprendió rápido. La debilidad no grita. Se desliza por las grietas. Mientras los hombres fuertes se mantienen en calma en silencio, los débiles se delatan a través de patrones que ni siquiera notan. Y una vez que detectas estos patrones en tus enemigos, tus colegas o incluso en ti mismo, obtienes una ventaja. Maquiavelo los usaba como una daga, el poder de identificar la debilidad antes de que se convierta en una amenaza. Estos comportamientos no parecen obvios. De hecho, la mayoría de las personas los pasaría por alto, pero Maquiavelo no. Estudiaba a los hombres como un depredador estudia los movimientos. Y descubrió 3 comportamientos que delatan de inmediato a los hombres débiles. Empecemos con el primero, y tal vez el más sutil, la sobrejustificación. Los hombres débiles explican. Los hombres fuertes deciden. Eso es todo. Un hombre que constantemente defiende sus elecciones, sobreexplica sus acciones o intenta que los demás lo entiendan, no está siendo honesto. Está siendo inseguro. Maquiavelo observaba esto todo el tiempo en la corte. Un príncipe seguro de su autoridad hablaba poco, pero un ministro, un comerciante, un hombre que fingía ser importante, hablaba sin parar. Necesitaba que los demás estuvieran de acuerdo con su lógica para poder sentirse seguro él mismo. Es el comportamiento de alguien cuya identidad depende de ser querido, no temido, no respetado, querido. Y Maquiavelo lo veía tal como era, un hombre rogando por permiso para existir. La sobrejustificación es una cortina de humo para el miedo. Miedo al rechazo, al juicio, al poder. Y la verdad es que cualquier hombre que necesite aprobación antes de actuar nunca será digno de verdadera autoridad. Porque el poder requiere silencio. Requiere convicción. Requiere la capacidad de actuar sin explicarle nada a nadie. Así que, la próxima vez que alguien siga explicando su opinión, repitiendo su punto, tratando de sonar razonable, agradable o moralmente correcto, no estás escuchando fuerza. Estás escuchando un colapso interno en cámara lenta. Pero ese es solo el primer comportamiento. El segundo es aún más frío, la amabilidad convertida en arma. Esta es la forma más peligrosa de debilidad, porque lleva una sonrisa. Maquiavelo sabía que los hombres más débiles no siempre parecían asustados. Parecían amables, serviciales, complacientes. Pero no era bondad. Era sumisión disfrazada de virtud. Verás, un hombre fuerte puede ser amable, pero su amabilidad es selectiva, deliberada, y nunca a costa de su respeto propio. Un hombre débil, en cambio, intenta ser agradable en todo momento. Acepta para evitar tensiones. Felicita para ser querido. Se queda callado cuando debería hablar. Se disculpa, no porque esté equivocado, sino porque tiene miedo. Y cuando eso no funciona, cuando ser amable no le da validación, cambia. Se vuelve amargado, sarcástico, pasivo-agresivo. ¿Por qué? Porque su amabilidad nunca fue bondad. Fue una estrategia para evitar el rechazo, y cuando falla, su resentimiento verdadero se filtra. Maquiavelo observó esto constantemente en figuras públicas. Escribió, un príncipe debe saber hacer el mal y no usarlo, a menos que sea necesario. En otras palabras, la contención no es lo mismo que el miedo. Pero la amabilidad armada siempre es miedo. Es la postura de alguien que no sabe sostenerse en pie por sí solo. Así que intenta mantenerse pequeño, esperando que nadie lo aplaste. Y cuando ves este comportamiento en alguien, esta amabilidad compulsiva que se vuelve amarga bajo presión, has encontrado a alguien que no puede ser confiado con poder. Porque el poder real exige la capacidad de establecer límites, de decir no sin disculparse, de enfrentar la tensión sin derrumbarse en sonrisas falsas. Maquiavelo observaba este comportamiento como un halcón, porque le decía que la lealtad de ese hombre se rompería en cuanto fuera puesta a prueba. Pero hay un tercer comportamiento, más desesperado, más expuesto y completamente humillante de presenciar. Y cuando lo ves, sabes que estás frente a un hombre que teme ser insignificante más que a cualquier otra cosa. Ese tercer comportamiento, el que hacía que Maquiavelo clasificara instantáneamente a un hombre como débil, era la adicción a la exhibición. ¿Lo has visto antes? El hombre que siempre necesita ser visto. El que no puede estar quieto sin reconocimiento.
El que publica constantemente, habla en voz alta, exagera cada victoria y convierte cada momento en una actuación. Maquiavelo veía a estos hombres por todas partes. Y entendía algo que la mayoría aún no comprende: el hombre que necesita ser visto, teme ser olvidado. Ese miedo es debilidad. Pero no del tipo que viene de la pobreza o la falta de oportunidades. Es del tipo que proviene de una identidad podrida. Porque la adicción a la exhibición no es confianza. Es una respuesta de pánico de alguien que no tiene una base interna. Piensa que si no están hablando de él, si no lo elogian, lo envidian o lo aprueban, entonces no vale nada. Su valor desaparece en cuanto desaparece la atención. Y por eso mismo Maquiavelo los veía como una carga. Estos hombres harán cualquier cosa por atención. Mentirán, exagerarán, traicionarán. Revelarán secretos, se volverán contra sus aliados, crearán enemigos de la nada, siempre y cuando alguien esté mirando. Porque en su mente, el silencio significa muerte. La quietud significa irrelevancia. Y el peor destino es ser olvidado. Maquiavelo sabía que un hombre adicto a la atención es una marioneta esperando ser controlada. Y si alguna vez quieres destruirlo, no necesitas atacarlo. Solo ignóralo. Quita los reflectores. Corta los aplausos. Haz que se sienta invisible. Y observa cuán rápido se rompe. Porque mientras los hombres fuertes entrenan en privado, crecen en silencio y atacan sin aviso, el hombre débil no puede sobrevivir 5 minutos sin ser notado. Es fácil de predecir, más fácil de manipular e imposible de confiar. Por eso Maquiavelo temía más a la debilidad que a la maldad. Porque al menos un hombre malvado sabe lo que quiere. El hombre débil lo quiere todo, pero está dispuesto a cambiar cualquier cosa para obtenerlo. Y cuando combinas los tres comportamientos, el justificador compulsivo, el complaciente falso amable y el adicto a la atención, no obtienes un villano. Obtienes un vacío. Un hombre tan hueco que tomará la forma de cualquiera más fuerte que él. Y eso era lo que Maquiavelo más temía. No a los ruidosos, no a los crueles, sino a los vacíos. Porque el vacío puede llenarse de cualquier cosa. Y cuando la persona equivocada se acerca, lo llena de destrucción. Pero aquí es donde Maquiavelo fue más allá. No solo identificaba la debilidad. La usaba. Convertía estos comportamientos en herramientas, predictores, puntos de ventaja. Sabía que detectar a un hombre débil a tiempo podía significar la diferencia entre el poder y la traición. Porque estos hombres no se rompen cuando son puestos a prueba. Se derriten. Y en política, en la guerra, en los negocios, en la confianza, no puedes permitirte depender de alguien que se derrite. Entonces, ¿cómo te proteges? ¿Cómo actúas como Maquiavelo? Observas. Dejas de juzgar a las personas por sus sonrisas, sus palabras o sus títulos. Y comienzas a juzgarlas por sus patrones psicológicos. Estudias lo que hacen cuando nadie está de acuerdo con ellos, cuando nadie los está mirando, cuando nadie los elogia o les da una razón para actuar bien. Buscas las grietas. Porque el hombre fuerte no entra en pánico en el silencio. Construye, afila, planea. El hombre débil, actúa, explica, se derrumba. Y una vez que puedes notar la diferencia, obtienes al instante un arma que la mayoría nunca piensa en afilar: el discernimiento. El poder de ver no solo quien finge ser alguien, sino en quien se convertirá en cuanto la vida deje de ir a su favor. Así es como Maquiavelo elegía a sus aliados. Así evitaba el colapso. Y así sobrevives a todos los que aún siguen siendo engañados por la superficie. Porque debajo de las palabras correctas y la imagen curada, el comportamiento nunca miente. Machiavelli no solo detectaba la debilidad. La convertía en una escalera. Mientras otros hombres reaccionaban a la debilidad con frustración o disgusto, Machiavelli reaccionaba con estrategia. Porque una vez que conoces la línea de falla emocional de alguien, una vez que sabes cómo piensa, cómo entra en pánico, cómo busca aprobación, no necesitas discutir con él, no necesitas pelear con él, solo lo guías. Como una cuerda que tira de una marioneta desde detrás del telón. Él entendió algo crucial. El hombre débil quiere ser guiado. Solo que no quiere sentirse controlado. Así que Machiavelli les daba exactamente lo que querían. Elogios cuando se sentían ignorados, acuerdo cuando se sentían inseguros, halagos cuando necesitaban validación. No porque los respetara, sino porque veía lo fácil que podían ser moldeados. Y de ahí venía su verdadero poder. No dependía solo de la fuerza. No obligaba a nadie a obedecerlo.
Hacía que los débiles se obedecieran a sí mismos ofreciéndoles solo la cantidad justa de caramelo emocional para mantenerlos adictos a su aprobación. Funcionaba así. Detectaba al justificador, el hombre que necesitaba explicar todo. Y en lugar de desafiarlo, Chabeli escuchaba. Asentía, mantenía contacto visual, decía, eso tiene perfecto sentido. Y al instante ese hombre se unía a Chabeli, deseando más de esa rara validación, dispuesto a defenderlo, apoyarlo, incluso espiarlo. Todo porque Chabeli lo hacía sentir comprendido. Pero nunca era comprensión. Era influencia. Luego se dirigía al complaciente. El hombre que trataba de ser amable, agradable, servicial. Le daba un trabajo, lo hacía sentir elegido, le permitía sentirse seguro, como si finalmente fuera parte de algo poderoso. Y ese hombre nunca traicionaría a Chabeli. No por lealtad, sino porque la traición significaría perder lo único que mantenía unida su frágil identidad. Y luego estaba el adicto a la atención. El hombre que necesitaba atención como oxígeno. A ese hombre, Chabeli le ofrecía el escenario. Lo dejaba hablar en reuniones. Le permitía llevarse el crédito público por ideas que servían a los objetivos de Chabeli. Lo dejaba usar el disfraz de la influencia. Mientras que tras bambalinas, Chabeli era quien escribía el guión porque sabía que si le das a un hombre débil la ilusión de poder, nunca cuestionará quién lo tiene realmente. Así es como se construyen imperios. No con guerra, no con sangre, sino con ingeniería psicológica. Identificas a los débiles. Luego los dejas construir tu palacio con su desesperación por ser vistos, aprobados e incluidos. Y si alguna vez se vuelven contra ti, no peleas. Simplemente retiras la atención. Los dejas colapsar en silencio. Los dejas destruirse en un intento desesperado por sentirse poderosos de nuevo. Porque nada aplasta más rápido a un hombre débil que ser ignorado por la persona cuya aprobación no moldeó. Esa es el arte maquiavélico de manejar la debilidad. No discutes. No los expones. Los armas. Y mientras ellos bailan por el centro de atención, tú permaneces quieto, silencioso, observando. Mientras ellos persiguen el aplauso, tú adquieres poder. Pero Chabeli tenía una regla más. Quizás la más fría de todas. Nunca permitas que un hombre débil crea que es tu igual porque en el momento en que lo cree, olvida quién lo construyó. Se sobreestima. Fantasea con la rebelión. Así que mantienes la distancia amplia. Recompensas lo justo para que siga avanzando, pero nunca tanto para que crea que ya no te necesita. Y si alguna vez intenta desafiarte, no respondes. Lo reemplazas. Porque no hay escasez de hombres débiles desesperados por validación. Pero solo hay uno de ti. Ese es el camino maquiavélico. No dominación por la fuerza, sino dirección por instinto. No gestionar personas, sino manipular sus inseguridades hasta que lo llamen lealtad. No necesitas un título. No necesitas una corona. Ni siquiera necesitas hablar fuerte para controlar a los hombres débiles. Solo necesitas comprensión y silencio. Chabeli sabía que la mejor manipulación no parece manipulación. Parece amistad. Parece mentoría. Parece presencia. Porque los hombres débiles siempre están observando, no buscando la verdad, sino señales. Se acercan a la aprobación como polillas a la llama. Y una vez que sabes eso, puedes moldear todo su comportamiento sin alzar la voz. Así es como Chabeli se movía por cortes, gobiernos y alianzas sin necesidad de fuerza bruta. Dejaba que los hombres débiles vinieran a él. Y luego desempeñaba un papel. Se convertía en el oyente silencioso del que explica demasiado, el líder calmado del complaciente, el arquitecto en las sombras del títere hambriento de atención. No resistía sus defectos. Los alimentaba lo justo para mantenerlos actuando. Y a cambio, obtenía lealtad sin esfuerzo. Tenía defensores sin pedirlos. Tenía obediencia sin dar órdenes. Esto es lo que debes entender si quieres el verdadero poder maquiavélico. La mejor forma de control es la que nunca ven venir. Es cuando creen que las decisiones son suyas. Cuando creen que eligieron seguirte. Cuando se sienten orgullosos de servirte. No porque tú lo exigieras, sino porque nunca tuviste que hacerlo. Desglosémoslo más. Primero, habla menos de lo que esperan. Cuanto más débil es el hombre, más necesita afirmación verbal. Así que ofrece silencio, silencio estratégico. Los dejas exponerse demasiado. Los dejas hablar hasta convencerse de culpa, lealtad, admiración.
Y cuando hablas, haz que tus palabras se sientan ganadas. Ese único cumplido, ese pequeño asentimiento de aprobación, ese raro consejo, se vuelve oro en su mente. Lo persiguen, hablan de ello. Ahora no solo trabajan contigo. Trabajan para algo dentro de ellos, algo que tú creaste. Segundo, se la calma en su tormenta. Los hombres débiles viven en reactividad emocional. Entran en pánico cuando cambian los planes. Sobrecorrigen cuando los critican. Se descontrolan cuando los ignoran. Así que tú no haces ninguna de esas cosas. Permaneces sereno. Te mueves con intención silenciosa. Te conviertes en lo opuesto a su caos interior. Este contraste los hace verte poderoso sin que tú lo reclames. Comienzan a creer que debes saber algo que yo no sé. Él tiene el control. Debería seguir su ejemplo. Proyectan estabilidad en ti porque su propia identidad se está desmoronando. Y una vez que hacen eso, tu influencia se vuelve invisible y total. Tercero, recompensa con imprevisibilidad. Este es el giro maquiavélico que la mayoría no nota. No recompensas consistentemente. No te vuelves una fuente predecible de elogios o apoyo. Te vuelves misterioso. Algunos días los reconoces. Otros días desapareces. Algunos días asientes. Otros ni los miras. ¿Por qué? Porque la incertidumbre crea adicción. Nunca saben cuándo llegará tu aprobación. Así que siguen actuando. Siguen adivinando. Siguen hablando de ti. Te vuelves no solo un líder en su mente. Te vuelves una obsesión. Y aquí comienza el verdadero poder psicológico. Porque cuando empiezan a necesitar tu presencia, tu guía, tu reconocimiento, comienzan a temer tu desaprobación. No tienes que castigarlos. Tu ausencia es castigo suficiente. No tienes que corregirlos. Tu silencio se convierte en un espejo. No pueden escapar. Y ahora te pertenecen. No por miedo, no por amenazas, sino por un vínculo más profundo y sutil, la dependencia. Este es el arte de identificar hombres débiles y convertirlos en herramientas para tu ascenso. Y lo hermoso de esto es que nunca lo sabrán. Lo llamarán admiración. Lo llamarán respeto. Creerán que eligieron este camino. Pero tú sabrás la verdad. Viste las grietas. Leíste el comportamiento. Y mientras ellos trataban de sobrevivir en el ruido, tú ascendiste en silencio. Al igual que en Machiavelli, hay algo que él temía más que ser derrocado por enemigos, ser traicionado por la debilidad dentro de sí mismo. Entendía algo de lo que la mayoría aún huye. La debilidad no es solo algo que detectas en otros. Es algo que debes cazar dentro de ti mismo cada día porque no llega en formas obvias. Se cuela por la explicación excesiva, por la necesidad de gustar, por el ansia de aplausos, por el silencio que debiste llenar pero no lo hiciste. Por la disculpa que diste, no porque estuvieras equivocado sino porque tenías miedo. Machiavelli creía que el dominio propio era una guerra diaria. Y si perdías aunque sea una batalla, el mundo detectaría la grieta antes que tú. Así que desarrolló un sistema, una forma de detectar la debilidad en el momento que susurraba en su mente. Así es como lo hacía. Primero, observaba cómo se explicaba. Cuando eres fuerte, tomas decisiones. Cuando eres débil, las explicas. Machiavelli se entrenó para notar cuando empezaba a hablar demasiado, cuando repetía un punto, cuando ajustaba su mensaje según el público. Cada vez se preguntaba, ¿es convicción o una súplica por aceptación? Y si era lo segundo, paraba porque sabía. Un hombre que ruega por validación pierde autoridad. Segundo, evaluaba cuántas veces decía que sí. La gente piensa que decir sí es positivo, pero Machiavelli lo veía como peligroso. Un sí débil puede arruinar un reino. Aceptar para evitar conflicto, aceptar para ganar favor, aceptar sin límites. Aprendió a pausar antes de cada acuerdo y preguntarse, ¿diría que sí si no tuviera miedo de perder su aprobación? Si la respuesta era no, rechazaba. Sin disculpas, sin excusas. Porque en el momento en que tu palabra pierde peso, pierdes poder incluso ante ti mismo. Tercero, medía cómo se sentía el silencio. A los hombres débiles les desagrada el silencio. Corren a llenarlo. Bromean. Elogian. Explican por qué el silencio revela la verdad. Pero Machiavelli hizo del silencio su arma. Lo practicó en salas llenas de ruido, midiendo su comodidad dentro de él. Y cuando se sentía tenso, se inclinaba hacia él. ¿Por qué?
Porque el silencio cuando se domina se vuelve presencia y la presencia cuando se domina se vuelve intimidación sin intención. Cuarto, resistía la exposición innecesaria. El hombre débil siempre quiere ser visto. El hombre fuerte elige cuándo. Machiavelli practicaba la invisibilidad. Veía a otros correr tras el centro de atención. Él se quedaba en las sombras hasta que cada pieza estuviera en posición. Y cuando finalmente se movía, no se veía como progreso. Se veía como llegada. No construía anticipación con anuncios. La construía con ausencia. Así que cuando hablaba, cuando actuaba, cuando hacía notar su presencia, la gente dejaba de moverse. Eso no era casualidad. Era entrenado, refinado, diseñado. Eliminó todo rastro de comportamiento débil en sí mismo antes de que el mundo tuviera la oportunidad de usarlo contra él. Porque Machiavelli no solo jugaba a la ofensiva. Cerraba las puertas que otros podían usar para romperlo después. Y eso es lo que la mayoría no hace. Tratan de verse poderosos, pero nunca se preguntan. ¿Persigo elogios? ¿Temo el rechazo? ¿Hablo para que me escuchen o para que estén de acuerdo? ¿Necesito que me quieran para poder guiarlos? ¿Explico cuando el silencio hubiera sido más fuerte? Estas preguntas no solo revelan debilidad, revelan tus límites. Y una vez que los detectas, tienes dos opciones. Alimentarlos y quedarte donde estás. Exterminarlos y convertirte en algo que el mundo no puede ignorar. Porque en la marcha del mundo, no te castigan por ser malvado. Te castigan por ser predecible, emocional, débil. Así que lo eliminas poco a poco, palabra por palabra, decisión por decisión hasta que un día hablas y la gente se congela. Te mueves y la gente se ajusta. Lideras y nadie pregunta cómo llegaste porque no verán a un hombre tratando de parecer fuerte. Verán a un hombre forjado en el silencio. El respeto no se exige. No se pide y definitivamente no se suplica. Se diseña. Machiavelli conocía el plano. Entendía que la forma más alta de respeto, la que no se desvanece en tu ausencia, la que silencia una habitación antes de que hables, viene de una cosa. Dominio sobre lo que los hombres débiles más temen. Mira, los hombres débiles temen el malestar. Temen ser malinterpretados. Temen no gustar. Temen estar solos en una habitación llena de ruido. Pero el hombre maquiavélico lo abraza. No huye de la tensión. Camina hacia ella. No colapsa bajo el juicio. Se agudiza con él. Porque cuando matas el instinto de justificar, cuando dejas de buscar aplausos, cuando eliminas todo rastro de comportamiento impulsado por el miedo, te vuelves algo extraño para el hombre promedio, algo inquietante. Algo intocable. Y es exactamente por eso que la gente comienza a respetarte. No porque hables más fuerte, no porque parezcas amable, sino porque no revelas nada, y eso los aterra. Es la naturaleza humana. Tememos lo que no podemos entender. Así que cuando entras a una habitación y no necesitas probar nada, cuando mantienes tu postura mientras otros se estremecen, cuando tu silencio pesa más que sus mejores palabras, cambias la dinámica. No buscas respeto. Te vuelves la fuente de él. La gente empieza a cambiar su tono a tu alrededor. Hablan más cuidadosamente. Miden sus palabras porque no quieren parecer débiles en tu presencia. ¿Por qué? Porque has dominado lo que ellos no. Has matado la necesidad de validación constante. Has silenciado la voz que anhela atención. Has hecho las paces con tu propia soledad, lo que hace que tu aprobación sea increíblemente rara. Y las cosas raras siempre son valiosas. Esta es la táctica maquiavélica final. Haz que tu respeto sea caro. No lo des fácilmente. No halagues a la ligera. No sonrías gratis. Haz que se lo ganen. Porque una vez que se dan cuenta de que no te conmueven el encanto, la presión, la popularidad, se ajustarán a tu estándar. Se elevarán a él. O desaparecerán. Y de cualquier forma, ganas. O ganas aliados más fuertes o expones a los que son demasiado débiles para caminar a tu lado. Así es como gobiernas. No con el poder que gritas, sino con el poder que se siente. El tipo que hace que la gente pregunte, ¿por qué me hace sentir incómodo? ¿Por qué me importa lo que piensa de mí, que ve el que yo no veo? Eso no es intimidación. Eso es presencia. Y la presencia se construye eliminando cada comportamiento que expone debilidad en ellos y en ti mismo. Porque una vez que haces eso, una vez que purificas tu discurso, refinas tu silencio y haces tu identidad inquebrantable, te vuelves lo que Machiavelli más admiraba. Un hombre que no solo impone respeto. No les da opción.
no por crueldad, no por miedo, sino por pura e innegable calibración. Te has convertido en el estándar con el que ellos se miden, el espejo que refleja sus inseguridades, el recordatorio silencioso de que la fuerza nunca necesita presentarse. Así que deja que los débiles se rebelen. Déjalos hablar. Déjalos buscar atención. Déjalos perseguir comodidad. Y mientras ellos lo hacen, tú construyes en silencio con precisión hasta que un día no puedan dejar de mirar. Y nunca entenderán cómo perdieron contra alguien que ni siquiera jugó su juego. Esa es la lección final. No expones a los hombres débiles enfrentándolos. Los expones sin necesidad de hacerlo. Ese es el poder maquiavélico.